Bueno, vamos a hablar de beneficios del podcast. Si estamos aquí, si hemos llegado a República Podcastera, es porque un grupo de personas desde el año 2004 se ha empecinado en querer llevar un mensaje a través del internet utilizando la tecnología que existe desde el año 1998 y que todavía está vigente. Entonces nosotros somos esa consecuencia, somos el resultado del trabajo de personas de todas partes del mundo que han decidido dar ese mensaje y para impactar a todo el resto del mundo. Ok, ¿dónde señalo para que esto me haga caso? Ahí, allá, ¿verdad? Aquí. ¿A dónde? Ahí, ok. Listo. Contarles primero que el podcast a mí me cambió la vida. Les voy a hacer una anécdota brevísima. Era el año 2007, enero, justamente el año del 2007, enero yo tenía una semana de haberme graduado de psicología. Y yo creía que iba a pasar lo que a todo el que se gradúa de la universidad le dicen, ¿verdad? Hazte una carrera, saca un título y consigue un buen trabajo. Ya yo había repartido como 50 currículum vitae y no tenía trabajo. Y había un vecino cerca de mi casa que me invitó a que, mientras él me veía corriendo frente a mi casa en un parque que hay, y veía que yo me sentaba en la galería a hacer nada y a escuchar música, me invitó a vender unas camisetas que él hacía en serigrafía. Yo al principio me negué y le dije que no porque yo era psicólogo y yo necesitaba tener el buen empleo del psicólogo. Y él me dijo, sí, pero mientras tanto tú estás en una galería sentado en una mecedora o corriendo en la mañana haciendo nada. Gánate este dinerito y conmigo vende estas camisetas, ve a la iglesia donde tú vas, vende la camiseta a todo el que tú puedas. Y a mí me hizo sentido porque yo dije, bueno, el tiempo lo tengo. Y le dije que sí. Pero entonces yo me preguntaba, pero yo no soy vendedor, yo soy psicólogo. Entonces tendría que aprender a vender. Para ese entonces, en el año 2007, el internet no tenía tanto contenido como lo tiene ahora, y menos en español. Entonces encontré una plataforma que se llama todavía iVoox, I-V-O-O-X. Y en esa plataforma, que era de audios, yo encontré unas audioconferencias, que todavía están ahí, que eran de ventas. ¿Ya? Máster de ventas, no me acuerdo. El autor sí me acuerdo, Alex Day, es un experto en ventas de muchos años, mexicano. Y me gustó cómo él me enseñaba sobre el tema de ventas. Yo dije, bueno, yo voy a aprovechar que esto está en audio y como yo corro en las mañanas o salgo a caminar, ese tiempo yo lo voy a usar de manera paralela para aprender sobre ventas. Y descargaba los audios en un reproductor de MP3, que era como una memoria USB, que tú le conectabas un audífono, descargaba los audios de iVoox y mientras corría iba escuchando a Alex Day. Y era impresionante todo eso que tiene que ver con las ventas. Y yo dije, esto solamente hay una manera de saber si estas técnicas de ventas son reales y es poniéndolas a prueba. Pues para no cansarles el cuento, ese año yo hice mucho dinero. Hasta me compré un carro ese año sin tener un empleo. Y es ahí donde yo dije, número uno, una cosa es tener un título y otra es hacer dinero. Número dos, aquí hay un potencial en este recurso que me ayudó a aprender algo mientras yo hacía otra cosa. Yo podía aprovechar el tiempo. Y desde el año 2007 yo me enganché y me enamoré del podcast. Pero yo no sabía que eso se llamaba podcast. ¿Ya? Luego lo descubrí. Luego comencé a escuchar personas que de manera intencional grababan sus audios como si fuese un programa de radio grabado, no con tantos efectos ni nada por el estilo, bastante sencillo. Conocí gente de España que lo hacía, conocí gente en Estados Unidos en español, en inglés, y dije, interesante, bueno, y lo dejé ahí. Unos años después, ya les voy a contar un poco de la trayectoria, yo terminé haciendo podcast, pero ese Robert Sasuki que desde el 2007 descubre el podcast, es el mismo que sigue suscrito a podcast y sigue aprovechando su tiempo, porque yo creo que, vamos a ver, qué mejor manera de aprovechar un buen tapón de camino al trabajo
hay un día que yo escucho música, evidentemente, porque mi mente no está en escuchar la voz de nadie, pero la mayoría de los días yo estoy escuchando podcast en el tapón, ¿ya? Es una manera de aprovechar el tiempo. Ok, le di sin querer, porque yo me muevo tanto. Ah, no, a ver. Ah, no, bien, vamos bien. Ok. La definición del podcast ha sido un problema desde que yo lo conocí, porque cuando yo lo conocí, que descubrí el nombre, ya yo escuchaba podcast. Luego llega el nombre y cuando ya yo lo entiendo, porque para mí era audio, bueno, es un audio, listo, que está grabado en internet y que yo hago lo que quiera con ese audio. Pero después descubro que hay aplicaciones que te descargan el audio automáticamente. Ya yo no tenía que hacerlo y ponerlo en el reproductor de MP3. Ah, pero mira qué interesante. Y luego llega el iPhone. Y en el iPhone tú podías tener podcast. Y cuando comencé a hacer podcast, el problema más grande que yo tuve al comenzar a hacer podcast en el año 2012, con otro proyecto que tenía, era explicarle a la gente lo que era un podcast. Y yo le decía, bueno, es como un programa de radio, pero grabado. Hoy la mayoría de gente ha oído de la palabra podcast, pero todavía hay cosas que aclarar. Hay quienes dicen, no, si no es audio, no es podcast. Si es un programa de radio, no es podcast. Si es un video en YouTube, no es un podcast. Hasta que yo comencé a estudiar para ver, ok, ¿de dónde viene esto? ¿Quién es que se lo inventa? Todo eso yo lo voy a repasar muy rápido para llegar a los beneficios. Y la definición más clara que yo encuentro de podcast, que es la definición que crea el padre del podcast, hay un padre del podcast, ustedes lo van a conocer, es contenido audiovisual, es decir, que puede ser audio, pero puede ser video también, ¿ya? Que puedes consumir suscribiéndote en plataformas donde está ese contenido audiovisual a través de una tecnología que no es necesario que la conozcan, pero que existe, que es la tecnología del Really Simple Syndication, el RSS. Es una tecnología que se crea en el año 1998. El archivo RSS es un documento que se escribe en lenguaje web, lenguaje HTML, que describe con una serie de labels o de etiquetas las partes que componen el podcast. Una etiqueta de título, una etiqueta de descripción, los que vieron HTML alguna vez en su vida, muy parecido a cómo se creaba una página web antes, pero que ese archivo yo se lo puedo pasar a diferentes plataformas, páginas web, se lo puedo pasar a aplicaciones, se lo puedo pasar a cualquier persona que lo pueda descargar y reproducir lo que hay dentro de ese archivo en formato de audio o video. Yo sé que es complejo y no es necesario saber todo este elemento técnico, pero esta definición despeja toda la duda de lo que es un podcast. Un podcast no solo es audio, ¿ya? Ni es solo video. Puede ser un programa de radio si ese programa de radio se graba y se coloca dentro de un archivo RSS, es un podcast. Una película, si se graba y se pone dentro de un archivo RSS y yo la puedo ver en los más de 54 reproductores de podcast que hay hoy en día, es un podcast. Técnicamente. Técnicamente. Otra cosa es a lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Ok? Entonces, el podcast, hay personas que lo definen como un formato, pero es que hay un formato de podcast que es muy popular dependiendo de dónde esté. Por ejemplo, ¿cuál es el formato más popular de podcast en YouTube? ¿Es video? Pero fuera de YouTube, en Spotify, por ejemplo, audio. Entonces, el podcast no es un formato. El formato forma parte de la plataforma de podcast. El podcast pudiéramos verlo como una gran plataforma donde caben muchas cosas. Dentro de esas cosas están formatos de contenido. Puede ser audio o puede ser video. Audio-video. Pero, ¿qué puede haber dentro de ese audio? Lo que usted quiera. Pero, ¿qué puede haber dentro de ese video? Lo que usted quiera.
O sea, que yo puedo poner un documental en video, que la gente se pueda suscribir a él y que lo consuma como podcast. Sí. De hecho, yo produzco un podcast que es 100% en video, que no se ve en YouTube, pero se ve en 20 plataformas de podcast que admiten video. Ok, el podcast tiene dos formatos hasta el momento, audio y o video. Pero en el podcast hay categorías, el contenido, todo el contenido que hay mucho contenido. Se habla de que hay más o menos 200 millones de contenido grabado en audio y video. Para uno poder llegar a ese contenido y a esos podcasts que son temáticos, se crean categorías. Esa categoría la crea en el año 2005, iTunes, que fue el primer directorio de música digital comercial, comercial, ¿no? Que lanza Apple. Y ellos crean una serie de categorías para meter ahí los podcasts. ¿Por qué? Porque el podcast, cuando comienza en el año 2004, comienza como un medio donde cualquier persona que tuviera dominio de cualquier tema y quisiera contárselo a otra persona, pudiera grabarlo. No tiene que ser locutor, no tiene que ser un programa con muchos segmentos. Si a ti lo que te gusta es el anime, habla de anime. Pero si dentro del anime lo único que te gusta es Naruto, tú puedes hacer un podcast solo de Naruto. Pero si dentro de la serie de Naruto tú te identificas con Sasuke Uchiha, que no tiene nada que ver con mi nombre, tú puedes hacer un podcast solo de él. Y hay gente en el mundo que solamente se identificaría con el archienemigo de Naruto. Sí. Y entonces escucharía mi podcast. Sí. Pero en mi país nadie sabe lo que es eso. Pero es que el podcast es internacional, porque la tecnología permite que una persona en Japón, que está aprendiendo a hablar español, que se identifica con Sasuke, escuche tu podcast. Ya, eso yo comencé a entenderlo más adelante. Entonces se agrupa en categorías o temáticas. Por eso cuando ustedes van a Spotify y le dan a explorar, ven que hay un ranking global de podcast, pero luego hay educación, salud física, o salud no sé qué, autoayuda. Díganme, yo escribí por eso, comedia, libros, salud, true crime, que es muy popular en Estados Unidos, es una categoría que se abrió hace más o menos 3 años. Ok, esas son categorías, pero entonces el podcast tiene maneras de presentar el contenido, y en el podcast eso se llama género. Entonces ahí es donde viene la confusión muchas veces de que hay gente que dice, un programa de radio no es un podcast. Sí, el programa de radio grabado, si está dentro de un archivo RCS, es un género dentro del podcast. El radio show lo es. Pero el documental también, en audio o video. Pero la audionovela también. Pero la novela en video, si pasara también. Pero también está, yo puse, es que yo me pongo a moverme mucho. ¿Qué más yo puse? El género periodístico. Tenemos podcast de noticias, tenemos podcast narrativos, tenemos podcast de ficción. Los famosos audiolibros, si utilizan el archivo RCS y la tecnología RCS, son un podcast también, son géneros. Quiere decir que esto es un medio donde todo cabe perfectamente. Todo cabe, siempre y cuando entre dentro de la plataforma. Una plataforma que no exige mucho, ¿eh? Tú, si es una novela en video, tú lo que tienes que saber etiquetarla, ponerla en la categoría que corresponde y publicar ese archivo de tu podcast en una plataforma que admita video. ¿Ya? Y las reglas entonces de producción, la que tú quieras. Pero esa novela, yo lo que estoy probando, porque no importa, súbelo. O sea, es un medio sumamente democrático en ese sentido. Más sobre el podcast. El podcast, entonces, en resumidas cuentas, es un medio, es una gran plataforma. Pero fíjense qué interesante, lo complejo de explicar el podcast era que antes el podcast no estaba anexado a ninguna marca de ninguna plataforma. Por ejemplo, el youtuber, ¿dónde hace videos? ¿Y el podcaster? Exacto, ese era el problema. Sigue siéndolo, ¿no? Entonces, claro, YouTube cuando comienza a motivar a la gente para que haga podcast y crea la categoría del podcast, que por si ustedes no lo saben, fue en enero del año 2023 que YouTube dice,
vamos a crear una categoría de podcast. Usted coge su videíto, hace un playlist y le pone podcast. Pero no fue hasta el mes pasado que YouTube dice, vamos a aceptar podcast en YouTube Music. A ese playlist que usted le puso podcast, póngalo bien bonito ahí, que nosotros se lo vamos a poner en YouTube Music. Pero han pasado 19 años desde que se inventó el podcast y de que hay gente haciendo podcast, ¿ya? El podcast es un medio, no es un formato, es un medio, es una cosa enorme, donde todo cabe siempre y cuando sea dentro de la estructura mínima técnica que es el RSS. Ahora, el podcasting es una cultura, es un movimiento, es una forma de hacer podcast que desde el año 2004 se ha adoptado y consiste en ver a cualquier persona, no importa quién sea, no importa si tiene título o no tiene título, no importa si trabaja o no trabaja, no importa si yo lo conozco o no lo conozco, tiene un mensaje que dar y yo decido si lo escucho o no lo escucho. ¿Ya? Hay podcasters que son famosos, que tienen desde el año 2009, por ejemplo, haciendo su podcast. Uno de ellos, muy famoso, es Joe Rogan. Ya, pero Joe Rogan comienza en 2009, pero los primeros comenzaron en 2004. Yo le voy a enseñar a uno de los podcasters más viejos, más longevos, que comenzó de hecho en el 2001, cuando no existía el formato podcast. Y adivinen de dónde es. Es dominicano. ¿Ya? Pero es que en el podcast no es necesario que tú seas famoso. Es que tengas un mensaje que dar. Y la tecnología del RSS es tan simple que cualquiera puede crear su podcast. Y lo vimos en el año 2020, donde mucha gente en este país descubrió lo que era un podcast. Y la gente entendió que el podcast nació en el 2020. Yo tenía en el 2020 7 años con mi podcast. Haciendo podcast. Escuchándome en 148 países. ¿Ya? O sea, la gente en Japón me escribía. Me escribe, ¿no? Costa Rica, póngale el país que usted quiera, Australia. ¿Ya? Ya me escuchaban. Ya yo había ganado premios en 2020. ¿Ya? Y muchos otros también. Entonces, el podcasting es una cultura de personas que nos hemos emulado unos a otros para decir lo que querramos en nuestros programas, sin una estructura estándar, sin copiar a la radio, libre, de manera abierta, ¿ya? En una tecnología que nos lo permite, con micrófono barato. Yo empecé mi podcast en el 2013 con una grabadorita que me regalaron. Y yo empecé a hablar, y ya. Y fui mejorando, claro que sí. Y hoy sigo teniendo un micrófono barato. Porque para hacer un podcast no hay que tener un micrófono caro. Claro que tú puedes tener un micrófono caro si quieres, pero no es necesario. Lo importante es que se entienda lo que dices, evidentemente, como mínimo en tu podcast. Ok, hay dos tipos de podcast, y esto es importante que quede claro, porque el dominicano, la mayoría de los dominicanos que a partir de 2020 conocieron el podcast, conocieron uno de esos tipos de podcast, pero hay uno que es el que viene desde el año 2004, ¿ya? El que viene del año 2004, que es el que hago yo y el que hace mucha gente todavía, incluso mucha gente que nunca va a aparecer en YouTube y un grupo de gente que no va a aparecer en Spotify, es el podcast en abierto. ¿Ya? El podcast en abierto tiene estas características. Se puede escuchar en más de 54 aplicaciones o reproductores. No solo en Spotify, no solo en YouTube. 54. O sea, yo tengo en iVoox, yo tengo 25,000 suscriptores. En Castbox, yo tengo 8,000 suscriptores. En Apple Podcast tengo como 5,000 suscriptores. O sea, yo veo cada estadística de cada plataforma y hay un montón de gente que me escucha en cada una de manera exclusiva. El podcast en abierto no depende de una plataforma. Spotify abre las puertas al podcast en el 2019, 4 años después que yo había comenzado. Y nosotros les peleábamos a Spotify y en nuestros podcasts. Y le decíamos, ¿cómo va a ser que ahora ustedes quieran? Y empezaron a invertir y compraron una plataforma llamada Anchor, que nació en 2018, que fuimos pocos los que la probamos en el 2018. Y eso facilitó que muchísima gente en pandemia hiciera su podcast, porque siempre ha sido fácil y rápido hacer un podcast. Ahora todavía más. Otra característica que tiene el podcast en abierto es que no hay política de censura.
Claro, tú eres responsable de lo que dices, evidentemente, y en el marco y la jurisdicción donde tú te muevas, tú eres adulto y responsable, pero no hay una plataforma, o sea, tú no tienes que estar ni poniendo silencio, ni poniendo pitico, ni, ay, que aquí no se puede decir pan porque me desmonetizan. ¿What? ¿Cómo así? No, que tú no puedes decir sí, porque te desmonetizan. Es que donde yo hago podcast no me desmonetizan. No hay ningún problema. Imagínate, mi primer podcast es de psicología. Si había que hablar de había que hablar de y no pasa nada. ¿Ya? El podcaster en el podcast en abierto tiene control total de su programa, total y absoluto, de sus métricas, de quienes pagan, de los que pagan, de los que no pagan, de las plataformas que usan, de dónde lo publica. Yo puedo estar en las 54 aplicaciones que hay de podcast, pero yo puedo decir, no, en Castbox yo no quiero estar. Yo tuve un tiempo que dije, yo no quiero estar en Spotify, al principio. ¿Por qué? Porque Spotify al principio, cuando tú metías tu podcast y la gente se suscribía a él, no te notificaba cuando había un episodio nuevo. Y yo decía, ¿y entonces? ¿Y entonces para qué se van a suscribir a Spotify? Si cuando yo publico, que yo publicaba diario, no me van a escuchar. Y efectivamente, yo llegué a tener 16,000 suscriptores en Spotify y 100 reproducciones en un episodio. Y yo dije, no, esto no me está ayudando. Spotify, por favor, quita mi podcast. Pero yo soy el dueño del archivo RSS de mi podcast, porque está en abierto. Otra característica es que se distribuye a través de la tecnología RSS Feed. Repito, que se crea en el año 98 y es en el año 2003 donde se le agregan características para poder agregar en él audio y video. El RSS se utilizó primero en en páginas web de noticias. Ah, sí, que yo aprieto aquí. ¿Ok? Y en 2003, al incorporarse audio y video, pues ya ahí comienza el podcasting formalmente en abierto. Está libre de algoritmos. Tú te suscribes a mi podcast o a cualquier podcast que esté en abierto y cada vez que haya un episodio nuevo, hay una notificación. Eso no falla. Eso no falla. Te invito a un café, tiene un nuevo episodio. Detrás del bar tiene un nuevo episodio. Y tú vas a tu ritmo, tranquilo, tranquila. Vamos a ver los beneficios ahora. Y escucha tu podcast sin distracciones, sin anuncios insertados, a menos que el podcaster se meta en una plataforma de esas que andan por ahí poniendo anuncios a lo loco, sin darle a saltar anuncios. Las aplicaciones tienen unas características que vamos a ver también que son sumamente beneficiosas. Eso sí, no hay una audiencia retenida. Entonces tú tienes que traer gente a tu podcast en el abierto. Tú tienes que decirle a tu mamá que te oiga. Tienes que decirle a tus amigos que te oigan. Tú tienes que mandarlo por WhatsApp a los grupos y decirle, por favor, óigame. ¿Ya? Yo cuando comencé en 2015, bueno, cuando retomé Te Invito a un Café en 2015, uno de mis primeros podcasts, yo me metía en 20 o 30 grupos de Facebook y desde que yo grababa un episodio le ponía un título llamativo, evidentemente, y yo lo ponía en todos esos grupos y lo copiaba y pegaba, copiaba y pegaba, copiaba y pegaba. Y entonces me metía en las métricas en tiempo real y empezaba a ver 100 personas en tiempo real en mi página web y yo, wow, me están escuchando. Y así fue que yo crecí. Hoy los grupos de Facebook no te publican, no le dan alcance a nada. Ya hoy Instagram es el 5% de tus seguidores. Para todo hay que pagar un anuncio. Pero yo tuve el privilegio de que como yo me moví temprano, yo tengo una audiencia fiel ahí que más o menos al día yo tengo 1,500 reproducciones en mi podcast. Incluso hasta cuando no grabo, la gente se va a los episodios viejos y los escucha. Hay que buscar la audiencia, esa es la verdad. Es aquí arriba. Tú ves, cuando yo estoy aquí abajo, él se mueve. Ok, y el segundo tipo de podcast es yo sé que suena raro, pero privativo no es porque sea negativo ni despectivo, sino porque es para no decir podcast encerrado, porque suena como más raro todavía. Privativo es o que la estructura te la da una empresa privada y tú tienes que someterte a sus políticas. Privativo va en ese sentido, de privada o privatización. Características del podcast privativo. Solo se escucha en una plataforma. Hay podcasts que yo veo a veces en YouTube
y yo digo, wow, qué interesante conversación, déjame ir a mi podcatcher, mi reproductor de podcast favorito, que se llama Pocket Cast, y déjame buscarlo para suscribirme a él, para que se descargue automáticamente el audio, para que mientras yo voy camino a la universidad o al trabajo, escucharlo. Ah, pues no, él no aparece. ¿Por qué? Porque él solamente hay que verlo en YouTube. Y yo pues, si me mata, si me interesa demasiado lo que están hablando, pues no hay de otra, me suscribo en YouTube. Pero yo quisiera que estuviese también en audio, o incluso en video, pero que yo pueda escucharlo en mi reproductor, porque mi reproductor tiene características que no tiene YouTube. ¿Ya? Puede ser, debe someterse a las políticas de publicación de esa plataforma, evidentemente. Puede ser eliminado o censurado, es una posibilidad y no hay quien reclame porque te estamos dando el espacio gratuito, tú no pagas por ser creador de contenido, por tanto si dice esta palabra te demonetizo, si fuñe mucho con este tema te eliminamos, te baneamos y si te porta mal te hacemos shadow banning, que es no darle promoción ni empujar a través del algoritmo lo que tú publicas. La plataforma tiene control total de tu programa y del contenido de tu programa. Puedes reutilizarlo, puedes hacer lo que quieras. Ellos dicen que tú eres el dueño del contenido, pero eso es muy relativo. No se distribuye a través del RSS feed, dispone de algoritmo para descubrir y sí hay una audiencia retenida, pero quien manda es un algoritmo. Ya se pueden hacer ideas de que hay plataformas así, ¿verdad? Bueno, pues hay podcasts que son de ese tipo. Entonces, es abajo. Que quede claro, en abierto, un podcast es un medio enorme, una plataforma enorme. No es una marca, es una plataforma. Imagínense un edificio, ¿ya? Sin marca. Ese edificio se llama podcast. En YouTube, que por ejemplo es una plataforma privativa, un podcast es una categoría de contenido. Categoría cuyo género más popular es el de entrevista. Pregúntenle a 10 amigos de ustedes, ¿qué es un podcast? Y la mayoría le va a decir, una conversación entre 2 o 3 personas, sin guión, donde ellos dicen lo que les da la gana. Eso es un género en el podcast. En el podcast pueden haber audionovelas, de hecho lo hay. Hay audiorelatos, hay ficción, hay monólogos. Mis podcasts soy yo hablando solo. ¿Qué? ¿Tú hablando solo? Sí. Pero yo consumía podcast hablando solo, de la persona hablando solo. Ajá. Yo voy a hacer así. Y también que quede claro, en abierto, un podcaster es una persona que produce para esa plataforma de manera nativa. En plataformas como YouTube, un podcaster es un youtuber que hace contenido en la categoría de podcast. Son cosas diferentes. Y con esto lo que quiero dejar claro es que ninguno de los dos tipos de podcast es mejor o peor. Son diferentes. Yo soy del grupo de podcasters que está en abierto y siempre ha estado en abierto y que por la estructura y las características que me da ese edificio llamado podcast, seguiré estando en abierto. Ok, el podcast tiene dueño, ¿ya? Nosotros nacimos en una época donde damos por sentado que la televisión existe y la radio. ¿Ustedes saben quién fue el padre de la televisión? El de la radio. Uno dice, no, eso tuvo que ser hace muchos años. Los que estudian comunicación lo sabrán, claro que sí. Bueno, el podcast, nosotros estamos en una época privilegiada donde el creador del podcast está vivo. ¿Ya? En el año 2004, un señor que era locutor de radio y trabajaba en MTV como presentador, poniendo videos musicales, se reunió con un experto en informática, programador llamado Dave Wiener, estoy hablando de Adam Curry, Dave Wiener, y Adam le dijo, mira, yo quiero hacer radio online, pero que no sea en tiempo real y que la gente pueda suscribirse a través de esta tecnología que ya existe. ¿Cómo hacemos eso? Y Dave Wiener le dijo, sí, mira, eso se agrega una etiqueta aquí. Ay, pues tú puedes hacer eso, sí. Y lo hizo. Y luego Adam Curry graba el primer podcast, su programa de radio, y comienza a motivar a expertos en informática para que desarrollen aplicaciones y plataformas que se alimentaran del RSS que le enviaban otros y se pudiera reproducir su podcast en su plataforma. Una de esas plataformas, en 2005, que comienza a admitir podcasts, es iTunes. ¿Se acuerdan de iTunes? ¿Ya? iTunes.
El propio Steve Jobs llama a Adam Curry y le dice, Adam, estoy viendo que estás haciendo esto en tu página de internet, me gustaría incorporar eso en el directorio de iTunes, vamos a reunirnos. Ah, sí, andan por ahí los videos donde él lo cuenta. Eso fue en 2004. Pero ¿qué pasa? Como pasa en todas las historias grandiosas, los dominicanos estamos en todo. Y hay un dominicano que desde el año 2001 ya estaba haciendo radio digital. Y en el año 2005, cuando iTunes decide incorporar podcast a su plataforma, él crea su podcast. Un año después, ese dominicano está vivo, es joven, su podcast sigue activo con miles de episodios. Se llama Gamer Talk Radio. Y le puse ese QR por si les interesa, porque ellos le han hecho 2 documentales. Dani Peña es el primer latino en estar en el Hall of Fame, en el Salón de la Fama del Podcast, en el país donde se crea el podcast. Dominicano, aplatanado dominicano. ¿Ya? Su podcast sigue en activo. Eso para que ustedes vean. Datos importantes que tienen que ver con mi trayectoria, rapidito, para ir a los beneficios. En el año 2007 yo comienzo a escuchar podcast. En 2013 comienzo mi primer podcast, Te Invito a un Café, que tiene 1,600 episodios. 2017, Te Invito a un Café gana el primer lugar como podcast en República Dominicana en los Latin Podcast Awards en Estados Unidos. En 2019 ganamos 3 premios más porque yo involucré a mi esposa también en el tema del podcast y también a mis hijos. Creamos el primer y único directorio hasta la fecha que reúne podcasts dominicanos en abierto, Podcast RD. El mismo año donde Spotify abre las puertas para que se publiquen también podcasts en abiertos. ¿Ya? Y creamos también una comunidad de podcasters. 2020, primer récord Guinness mundial de podcast, y ahí nos metimos 4 dominicanos. Sí, y el récord Guinness anda por ahí. El certificado lo traje para que no vean qué palabra nada más, para que lo vean así. Si a usted le pregunta, ¿tú conoces a alguien que ha ganado un récord Guinness? Yo conozco a alguien. ¿Ya? El evento más grande de podcast del mundo lo hicimos en el año 2020 desde Estados Unidos y se logró el récord. ¿Ya? En 2020 también creamos el primer maratón de podcast dominicanos. Búsquenlo en YouTube, 33 horas consecutivas de podcast en 2020, en plena pandemia. Y un grupo de la comunidad decidimos instaurar por decreto unánime el Día del Podcast Dominicano. Y hoy es el 3er aniversario de ese día. Y la prensa se hizo eco y todo el mundo se ha hecho eco de ese día. Fíjense lo que se puede lograr sin ser famoso, señores. ¿Ya? Pues yo nunca he buscado ser famoso. A mí me interesa dar un mensaje a un grupo pequeño de gente quizás en el mundo que puede que le interese. En 2021 lanzo un podcast un año antes sobre podcast para gente que quiere hacer podcast y gana como revelación del año en los Latin Podcast Awards. El año pasado me hago miembro de la comunidad de Podcast Index, que es una comunidad que está revolucionando el archivo RSS para mejorar el podcast, liderado nada más y nada menos que por el mismo Adam Curry, el padre del podcast. Y ahí hay un dominicano representando y haciendo ruido por cada innovación que se está logrando. Y en 2003 me invento unos cuantos proyectos. Pero bueno, estos son algunos podcasts que producimos. Bueno, son todos los podcasts que producimos. Involucrados mis hijos, involucrada mi esposa. Todo lo hacemos nosotros 4, ¿ya? Sasuki Network es la red de podcast que tenemos. Y vamos a mencionar los 7 beneficios del podcast. El podcast en abierto, tú eliges todo. ¿Qué tú quieres escuchar? A mí me gusta mezclar bebida con los amigos y me gusta ese tema de los licores. Sí, mira, hay un podcast que se llama Detrás del Bar, que es solo para eso. Pero que a mí me gusta la música jazz y entonces me gusta descubrir música nueva y los playlists no me ayudan. Sí, pero mira, tenemos un podcast que se llama Jazz Está Bueno. Pero a mí me gustan los videojuegos, cuando sale el Xbox, cuando sale el Nintendo Wii, estar al día con eso. Sí, mira, Gamer Talk Radio del mismo Dani Peña, míralo ahí, todavía está activo.
Porque yo soy mamá y entonces a mí me gustaría hacer campamento, esto de los campamentos. Sí, mira, hay uno que se llama Campamento de los Detectives, que es para eso. Resúmenes de libros, a mí me gustan sí, mira, un libro para vivir. Temas de inversiones, pero algo serio, sí, mira, el del Popular, inversiones en breve. Temas de medicina, porque yo soy médico y me interesan los temas de medicina, querido doctor. No, pero es que a mí lo que me gusta es el tema de la data, tú sabes, project manager y esas cuestiones. Sí, mira, data cool. El podcast en abierto te da la oportunidad de que el interés más raro que tú puedas tener, seguro hay un podcast con ese tema. ¿A quién le gusta abordar? ¿Hay podcast para abordar? ¿A quién, por ejemplo, en Estados Unidos hay podcast para los amantes de los caballos? Hay un podcast para personas que han superado diferentes tipos de cáncer, por ejemplo. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, así de específico. Esa es una de las gracias. Y entonces tú eres que decide. ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres entretenerte? ¿Tú quieres inspirarte? ¿Tú quieres educarte? ¿Tú quieres pasar el rato? ¿Tú quieres informarte? Hay un podcast para cada propósito que tú tengas. Claro, hay que saber dónde están. Pero tú también eliges cómo consumir ese podcast. Mientras te tomas el cafecito de la mañana, mientras vas camino al trabajo, mientras friega como Natalia o haces oficio. Digo, yo friego también, Natalia, escucho podcast. Mientras haces ejercicio, mientras trabajas o estudias, pero eso lo decides tú, ¿ya? En el podcast también tú eliges cuándo, en la mañana, al mediodía, en tu hora libre, en la tarde, antes de acostarte. Hay un podcast muy famoso en Estados Unidos que es para que la gente se duerma. Se llama así mismo, Sleep With Me. Y creo que en Spotify hay uno también que habla de eso. Tú eliges dónde, y aquí es donde están las aplicaciones. Tú puedes escuchar podcasts 100% dominicanos, temáticos en Podcast RD. Guardar la página en tu escritorio del celular, y la página es una aplicación en sí misma. Y tú vas al podcast que tú quieres y le das a cualquier episodio y lo escuchas ahí mismo. Pero si no, tú tienes plataformas en abierto con diferentes características. Plataformas que te permiten cortar los silencios, descargar el audio automáticamente, subirle el volumen a esa entrevista que te gusta, pero que ellos la grabaron malísimo y no supieron cómo grabarla bien y no se escucha bien. Hay aplicaciones que te dan esa característica. Que tú puedas comentarle al episodio, que tú puedas devolverle valor. Yo quiero darle algo, alguna donación a ese podcaster de manera directa. Hay reproductores que lo hacen. Que tú puedas tomar notas como Snip. Mientras escuchas podcast, tú le das a un botón cuando están hablando de algo que te interesa y él te transcribe ese audio, ese pedacito, y te lo manda a tu aplicación de nota. Ganar criptomonedas mientras escuchas podcast. Enviar Bitcoin a podcast en tiempo real. Escuchar música en aplicaciones de podcast. Tú lo eliges. Tú también lo eliges. Eliges también, bueno, tú tienes el control total en el podcast. Y los reproductores de podcast tienen un reproductor que es maravilloso. Tú puedes adelantar, tú puedes atrasar, tú puedes programarlo para que se te apague en 15 minutos la aplicación porque te vas a dormir, subirle el volumen, ver las notas, crear playlists. Todo eso sin que haya un algoritmo, por ejemplo, por decir algo. Otro gran beneficio que tiene el podcast es que se crea una conexión personal. Como quien escucha podcast sabe que el que está hablando no es más especial que el que está escuchando, es una relación se crea una relación horizontal. Y como el podcast habla al oído del oyente, y la mayoría de oyentes escucha el podcast con audífono, la conexión es muy, muy personal y muy íntima. Y la gente te lo dice, o sea, al que produce podcast, la gente se lo dice. Mira, yo te escuchaba y mientras te escuchaba tú me acompañaste, superé una depresión, gracias por el acompañamiento, yo te siento como que tú eres mi psicólogo. Bueno, otro beneficio es la diversidad de contenido. Ya he puesto ejemplos de que puede haber un podcast para el interés más raro que tú tengas. O sea, mientras yo era psicólogo y me interesaba aprender sobre marketing, que a ninguno de mis colegas le interesa ese tema, yo estaba escuchando un podcast de marketing online hasta que hice hasta una maestría de marketing. ¿Ya? El podcast me da esa posibilidad. El contenido va a tu ritmo y tú no tienes que ir al ritmo del contenido.
Ay, espérate, déjame entrar aquí, porque se me va a ir la noticia, la controversia del día. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es el trending topic? En el podcast no hay trending topic. Tú ves el título. ¿De qué habla Robert hoy? Hoy Robert va a hablar de cómo superar el estrés. Bueno, yo no lo quiero escuchar hoy. Eso yo lo voy a escuchar mañana. Ok, tú lo guardas ahí, lo descargas y lo escuchas mañana. No hay ningún problema. El contenido va al ritmo que tú quieras. Te permite estar actualizado constantemente en el tema que más te gusta o te interese. Siempre y cuando hayan podcasts que sean constantes, ¿no? A ti también te permite mantenerte actualizado. Y también ahí tú te vas a encontrar que tú no eres tan raro como creías o tan rara en tu interés. Porque hay gente que me dice, no, Robert, lo que pasa es que a mí me gusta rascarme la oreja. Y yo he encontrado un podcast que habla de la gente que se rasca la oreja. Pero me di cuenta que ellos tienen un grupo en WhatsApp de gente que se rasca la oreja. Sí, exacto. Ustedes los jóvenes, la generación de ahora vive metida en Discord con unos servidores ahí de unos videojuegos rarísimos que yo ni entiendo. Bueno, el podcast también te da esa posibilidad de tú decir, no soy tan raro. Hay gente en otra parte del mundo que le gusta lo que me gusta a mí. Todos me critican por mi casa, pero esa es mi familia, de verdad. Bueno, el podcast también te da esa posibilidad. Y número 7, y no menos importante, el podcast te permite, por ser una plataforma libre y abierta y sencilla, ser tú quien crees tus historias cuando te sientas listo o lista. Y decir, ok, yo tengo tantos años escuchando podcast, yo siento que ahora tengo yo algo que decir. Pues tú puedes crear tu podcast. Dale. Sí, pero ¿qué necesito? ¿El último micrófono? No. El que tengas, el celular. Pero es que tengo que pagar un estudio. No, el podcast es en abierto. La mayoría de los que grabamos es en audio. Si yo les traigo aquí el estudio que yo uso, que se mueve donde quiera, ustedes se sorprenderían. Es un micrófono que vale $40, un auricular que vale 10 y una aplicación que me costó $10 cuando salió y me la dieron gratis porque yo la probé. Yo era usuario de prueba. That's it. Y ahí yo monto todo. Y tú escuchas mi podcast, ¿tú crees que hago un programa de radio súper producido con un drifting atrás? Soy yo. Listo. ¿Y de qué tú hablas? Bueno, escúchalo. Y si te gusta, suscríbete. ¿Ya? Tú puedes contar tu historia. Ya para terminar, si hay una duda de, ok, Robert, muy bonito todo esto, pero ¿por dónde comenzaría yo a escuchar podcasts en abierto? Vayan a esa página. Es el Google de los podcasts. Y escriban lo que ustedes quieran, lo que más les interese. ¿Cómo se le entra el agua al coco? Y dele. Y seguro que alguien habló de eso en algún podcast. Y ahí mismo está el botón de play, dele. Y después que usted lo escuche, usted dice, me gustó como me demostraron cómo se le entra el agua al coco. Quiero suscribirme. ¿Cómo que se llama ese podcast? Oh, The Coco Show. Oh, The Coco Show, excelente. Y mira, y aquí está el RSS feed. Y aquí está Apple Podcast, y aquí está, pues déjame seguirlo ahí mismo, tin. Ya usted es suscriptor desde Coco Show. Porque estamos en una actualidad donde hay 2 o 3 plataformas que nos ponen contenido en la cara todos los días y uno se satura de ver cosas que uno no pide. En el podcast tú vas a lo que tú quieres. Y en un formato de audio que te acompaña mientras haces otras cosas. Tú puedes aprovechar el tiempo escuchando podcasts. Tú puedes crecer escuchando podcasts. ¿Ya? Y simplemente también puedes pasar el rato. Listennotes.com, el Google de los podcasts. Y para que vean que yo todavía escucho podcasts, yo estoy suscrito a todos esos podcasts. Todavía. Y todos los días tengo contenido para escuchar de camino al trabajo. Y ahí hay podcasts de todos los países. Mixio, España, El Cuartico, Venezuela, Hablando de Tecnología, Puerto Rico, Inesperado de usted, México. Marketing Online, España, desde 2014 lo escucho. Aprender de Grandes, Argentina. Mastermind, España. Kaizen, España. Lo que tú digas, España. Marketing Digital para Podcast de Borja, España. Psicología, no me acuerdo, El Desnudo, Argentina. Pau Ninja, español. Borja, de nuevo, español. Value for Value, Australia. Conexiones, no me acuerdo dónde es. Podcasting 2.0, que es de la comunidad de Adam Curry, Estados Unidos. Independientex, España. Lunaticoin, España. Detrás del Bar, dominicano. Monos Estocásticos, España. Ese se llama No sos tan especial.
ese sol que está ahí. Ese es de Costa Rica. Se dice no pasa nada, Chumel Torres, México. Ese yo no me acuerdo cómo se llama, ahora que no veo el nombre. Y Te en Español, que se produce en Argentina. Esa es la experiencia del podcast. ¿Ya? Hay que vivirla. Y bueno, ya para pasar a las preguntas, mencionarles que en el 2019, ante el auge que comenzaba a tener el podcast, cuando ya Spotify compra Anchor y empieza a darle promoción e invertir en el podcast, y yo entraba a Spotify, yo decía, ¿y cómo yo sé cuáles son los podcasts dominicanos? Porque tú vas a un directorio de podcast y hay 4 millones de programas. ¿Cómo yo sé que son dominicanos? No hay manera de saberlo. Ah, bueno, que se hagan popular. Bueno, evidentemente. ¿Y los que no son populares, qué me interesan? Yo dije, tiene que haber un directorio que sea de podcast dominicanos. Porque si yo quiero consumirlo de aquí, que tenemos el prejuicio de que lo que se consume aquí es la misma gente entrevistándose en los mismos podcasts o un grupo de gente hablando disparate, que sí, que también hay de eso. Pero hay podcasts temáticos haciendo cosas maravillosas. Y como no había, tenemos planta, la creamos. Y es Podcast RD, que es un directorio exclusivamente para podcasts hechos en el patio, como decimos popularmente, para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Puede escuchar podcasts 100% hechos en el patio. No hechos solo por dominicanos. ¿Ya? Tenemos personas de diferentes países, pero que o producen su podcast aquí o que tienen mérito con República Dominicana. De hecho, el podcast que yo les mencioné, que es dominicano, que yo escucho detrás del bar, mírenlo ahí al podcaster. Eleazar Herrera, quien lo produce. Esa es la experiencia del podcasting en abierto. Ok, los 5 minutos era para yo terminar o incluían la pregunta. Para las dos cosas. Vamos a la pregunta. Pregunten. Vamos a darle otro aplauso a Robert, porque yo les voy a decir algo. Realmente, que Robert nos haya explicado con tan desmesurado cómo son los podcasts, quizás algunas dudas que nosotros teníamos. Esa es la idea de este festival, conocer ese detrás de cámara y entenderlo. Vamos a iniciar con las preguntas. Ánimo. Ánimo. Si no, yo les tengo una a ustedes. Yo vine preparado. Yo dije, si ellos no preguntan, pregunto yo. A ver, allá. Laura. Buenas tardes, Robert. Hola, Laura. Respecto a la plataforma de Podcast RD, ¿cómo tú ves los podcasts localmente? Y háblanos de la plataforma, cuándo nació y cuál es el objetivo de la misma. Voy a responder al revés. La página nace en el 11 de noviembre del 2019. Se publica justo ese día. Y ese día ya teníamos un grupo en WhatsApp de personas que hacían podcasts locales. Eran poquitos. Yo me atreví directamente a meter a todos los podcasts que yo identifiqué en todas esas plataformas que yo entendía que eran dominicanos, los metí yo. Hubo gente que se molestó, hubo gente que se salió, que cómo va a ser, y hubo gente que no dijo nada y se quedó. Perfecto, y de ahí que creamos la comunidad. Para el año 2020, nosotros ya teníamos casi 400 podcasts publicados en Podcast RD. Pero lo que pasó en pandemia fue, como la pandemia misma, algo tan inusual, y es que la cantidad de podcasts en el mundo que se creó en cuarentena, justamente, específicamente en 2020, cuadruplicó la cantidad de podcasts que habían desde el 2004 hasta el 2019. O sea, si puede haber un año que siempre se habla de, este va a ser el año del podcast. Si se puede hablar en la historia del podcast, que hubo un año del podcast, fue el 2020. Evidentemente, la coyuntura que hubo permitió que la gente dijera, si yo no hablo me vuelvo loco. Y gente también que si yo no escucho a otra gente hablándome me vuelvo loco. Entonces aumentó la audiencia y aumentaron las producciones. Pero luego en 2021 comenzaron a crearse menos podcasts, menos cada mes. Y asimismo fueron algunos podcasts quedando inactivos. Inactivos se considera un podcast luego que tiene más de 6 meses que no publica, no actualiza. Hoy tenemos menos de 100 podcasts activos en Podcast RD.
Siguen siendo podcasts de nicho, siguen siendo podcasts en abierto, se siguen creando podcasts, pero desde el año pasado ha habido un pico de creación de podcasts en YouTube. Y muchos podcasts en abierto ahora solo están en YouTube. Claro, YouTube te promete una monetización y hacerte millonario, ¿no? Porque todos quisieran ser como Alofoque. Entonces, la gente se está montando ahí. Y bueno, ojalá que les vaya bien, pero yo sé, por la experiencia y los años que tengo, que esos picos son pasajeros. ¿Ya? Entonces, el crecimiento del podcast en abierto no es tan exponencial, es lentito, lentito, lentito. Podrá irse YouTube y no moriremos, porque cuando comenzamos, YouTube no era lo que es ahora tampoco. Pero esa es la realidad. Sigue, lo que más me ha gustado es que la mayoría de gente conoce el término de podcast y ya no hay que explicarlo. Ahora lo que hay es que seguir enamorando a los dominicanos a que consuman ese contenido y eso va a ayudar a que haya mejores podcasts de más calidad. Adelante, ¿quién más? Yo vi manos por allá. Justamente mi pregunta iba por eso. ¿Qué crees tú que podemos hacer actualmente, tanto podcaster como quienes escuchan podcast, para que ese movimiento crezca y que la gente entienda que lo que tú dijiste al principio, que un podcast no es solo una entrevista? O sea, ¿cómo podemos hacerle entender eso a la gente de una manera? Festival Poachella tiene que ser anual fijo. Atención allá, en YouTube. Tiene que ser fijo. O sea, eventos como este, pero a ver, ojalá hubiesen 20 festivales en paralelo, en el país completo. Y ojalá sean de Poachella todos. No, mentira, yo te quiero, Natalia. No, te vamos a ayudar. Eventos como este que están dirigidos a público que puede consumirlo y no conoce el podcast en abierto, hay que seguirlo haciendo. Eso es lo que hemos estado haciendo cada uno desde nuestros podcasts. Si tú escuchas, por ejemplo, los podcasts de Sasuke Network, todos cuando comienzan tienen en la bienvenida, una pequeña explicación de esto es un podcast, la ventaja y cómo lo puedes escuchar. Para que cualquier persona en cualquier parte del mundo, no importa el episodio que escuche, se ubique y diga, oh, ¿qué es lo que yo estoy escuchando? Mira, no sabía. Y se suscriba. Entonces, es evangelizar constantemente, mostrarle a la gente que hay otras opciones, que puede haber una persona sola y no deja de ser un podcast, que puede haber un relato con efectos de sonido o sin efectos de sonido. Ya, yo escucho podcasts de gente que cuentan una historia sin un sonidito especial y tú te quedas enganchado a la historia. Tú dices, wow, esta persona cuenta de una manera impresionante y no necesita ningún efecto especial. Pero eso hay que vivirlo. O sea, yo me enamoré del podcast porque, número uno, el podcast me enseñó a vender. Aprendí a vender gracias al podcast. En los momentos más duros en mi carrera profesional, cuando yo trabajaba en sitios donde yo no quería trabajar, que yo siendo adulto con un hijo recién nacido lloraba para no ir a ese trabajo, de camino al trabajo, el podcast era lo que me consolaba. Porque yo escuchaba un podcast de marketing donde el que hablaba con tanto optimismo que yo decía, tú verás que yo voy a aprender marketing. Yo me voy a hacer valioso, yo voy a hacer marca personal. Y cuando yo comencé a hacer marca personal, yo dije, tengo que aplicarle marketing. Ya y todo esto. Y lo que he construido hoy es parte de eso. O sea, yo no perdía la esperanza y eso me lo daba un podcast. Entonces, hay que vivirlo, pero hay que decirle a la gente lo que hemos vivido. Eso es evangelizar. Tiene que haber una Biblia por ahí de podcast próximamente. Miren a ver. Ok, más preguntas. Les hago yo una pregunta, por si aparece alguna otra. ¿Cuál es el interés más raro que tiene cada uno de ustedes y que les gustaría que existiese un podcast sobre eso? O sea, algo que a usted le guste. Cuando digo raro, fuera de lo común, fuera de lo popular. Por ejemplo, en este país hay subculturas de temas de anime, por ejemplo, o de anime. Aquí se hacen festivales de cosplay y eso yo lo descubrí ayer, fue. Y yo, ¿qué? ¿Es que hay gente que se viste así? ¿Qué? Pero yo creía que eso era en otros países. Ok, cosas así que no hablo raro en términos negativos, sino raro fuera del mainstream, del trending topic. ¿Cuál es ese interés? A ver si hay un podcast o que le interese que haya un podcast. Vamos.
La pregunta es para todos, así que no nos vamos de aquí hasta que todos respondan. Y de terror, pero de historia de terror dominicana, sí, tipo Guapa. De esos cuentos del sacerdote sin cabeza. Así, de la bruja que se chupa a los niños en la noche. Vayan tomando notas por si hay alguien que quiera hacer podcast. ¿Y qué es lo que hace? Es la agrupación de escritores nacionales de ficción dominicana. O sea que eso viene. Claro. Algún tema, vamos, que seguro que hay un Uno podcast más, que a ya ver. hay en otro país en español sobre eso que a ti te interesa. Robert, unas chicas allá dijeron, sí, yo tengo una. Y ¿Cuál? Y están tímidas por ahí. Vamos, que le vamos a dar punto extra a lo que pregunten. De belleza. De cuidado de belleza. Pero de Ay, alguna qué planta en chulo. específico. Muy bien, eso es Muy como bien. botánica, ¿verdad? Mira, yo estoy seguro que hay podcast de eso, quizás no locales, pero si vas a Listen Notes y escribes flores o botánicas, seguro que te aparecen podcast de eso. Claro que sí. Otro. De Lego, porque mi hijo es fanático de los Legos. Ahí está, de Lego, en español, porque en inglés hay muchísimos temas, porque ellos comenzaron primero que nosotros. Pero aquí nos gustaría escuchar voces o locales o en español, no importa que no sean locales, de esos temas. Bien, esa es la magia del podcast. Y esperamos que ustedes se motiven, se identifiquen, encuentren el podcast que ustedes necesiten en esta etapa de su vida, se suscriban y sobre todo que ustedes valoren el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo los que producimos podcast, ¿ya? Y si pueden devolverle parte de valor también para que lo siga haciendo, ayúdenlo ahí. Muchas gracias. Y nos vemos.